Meditación de la palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 y 24. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que convivieran, resultó que ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la deshonra pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando estaba considerando hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Este pasaje de la Biblia relata el nacimiento de Jesucristo, uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo y de la humanidad en general. El pasaje se centra en la figura de José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. La primera parte del pasaje nos habla del linaje de Jesús, que se remonta a Jacob y a la línea de David. Esto es importante porque en el Antiguo Testamento se profetizó que el Mesías vendría de la casa de David. La segunda parte del pasaje nos habla de cómo María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, lo que es conocido como la Anunciación. José, al enterarse de esto, decidió divorciarse de ella en secreto, ya que en esa época el adulterio era castigado con la muerte. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le explicó que el niño que llevaba María en su vientre era el Hijo de Dios. José, movido por su fe y su amor a María, decidió seguir las instrucciones del ángel y recibió a María como su esposa y a Jesús como su hijo. Este pasaje nos muestra la importancia de la fe y la confianza en Dios. José, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba, confió en la palabra del ángel y obedeció sus instrucciones. Además, nos enseña la importancia del amor y la compasión hacia los demás, ya que José decidió proteger a María de la deshonra pública a pesar de que no era su culpa. Otro aspecto importante de este pasaje es la idea de que Dios puede actuar de maneras sorprendentes e inesperadas. El hecho de que María quedara embarazada por obra del Espíritu Santo era algo que iba en contra de lo que la gente de la época consideraba como normal o natural. Sin embargo, esto nos muestra que Dios puede actuar de maneras que van más allá de nuestra comprensión y que su plan es más grande y más complejo de lo que podemos imaginar. Esta idea también se relaciona con la figura de José, quien al principio no entendía lo que estaba sucediendo y se encontraba en una situación difícil y confusa. Sin embargo, al confiar en Dios y seguir sus instrucciones, José se convirtió en un instrumento clave en la realización del plan divino. Además, el pasaje también nos muestra el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Al enviar a su Hijo para salvar a la humanidad de sus pecados, Dios demostró su amor y su deseo de ofrecer una oportunidad de salvación y redención a todos los seres humanos. Otro aspecto que se puede destacar en la meditación sobre este pasaje de la Biblia es la humildad y la disposición a aceptar nuestra propia limitación. Tanto María como José fueron elegidos por Dios para cumplir una tarea muy importante. María era una joven humilde de Nazaret, mientras que José era un simple carpintero. Sin embargo, ambos estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios y aceptar su papel en el plan divino. De esta forma, podemos ver que Dios utiliza a personas comunes y corrientes para realizar su obra en el mundo. No se fija en las riquezas, la fama o el poder de las personas, sino en su disposición a seguir sus mandatos y servir a los demás. Esta es una lección importante para nosotros, que a veces nos preocupamos demasiado por nuestro estatus social, nuestro éxito profesional o nuestra imagen pública. Por otro lado, este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el papel de la familia en nuestra vida espiritual. La figura de José como padre adoptivo de Jesús nos muestra la importancia de la paternidad y de la responsabilidad de cuidar y proteger a los hijos. También nos recuerda que la familia es un lugar de amor, de aprendizaje y de transmisión de valores, especialmente en lo que se refiere a la fe y la espiritualidad.
Otro aspecto que podemos destacar de este pasaje bíblico es el tema de la obediencia a la voluntad de Dios. Tanto María como José fueron fieles y obedientes a lo que Dios les pidió, incluso cuando no comprendían completamente lo que estaba sucediendo. La obediencia es una virtud importante en la vida cristiana, ya que nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios y a confiar en su plan para nuestras vidas. La obediencia a Dios también nos ayuda a desarrollar una actitud de humildad y a reconocer que no somos los dueños de nuestra vida, sino que somos llamados a seguir un camino que nos lleva a la plenitud y al bienestar. Cuando seguimos la voluntad de Dios, estamos seguros de que estamos caminando en la dirección correcta, incluso cuando las cosas no parecen ir bien. Además, el pasaje también nos muestra cómo Dios puede transformar las situaciones difíciles en oportunidades para crecer y desarrollarnos espiritualmente. La aparente desgracia de María al quedar embarazada antes del matrimonio fue vista como una oportunidad para que se cumplieran las Escrituras y se realizara el plan de Dios. Esta situación también permitió que María demostrara su confianza y su fe en Dios, a pesar de las dificultades y los desafíos que se le presentaron. En última instancia, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás. Confiamos en la voluntad divina y seguimos sus instrucciones, aunque a veces sean difíciles de entender. Practicamos el amor y la compasión hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son vulnerables y necesitan nuestra ayuda. Estas son preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos para crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. En resumen, la meditación sobre este pasaje de la Biblia nos invita a reflexionar sobre la humildad, la disposición a aceptar nuestra propia limitación, la importancia de la familia y la confianza en Dios como camino hacia la realización de su plan divino en nuestras vidas. Dios nuestro Padre, te damos gracias por la historia de María y José, que nos muestra la belleza de tu plan divino y la confianza que podemos tener en ti. Te pedimos que nos des la humildad y la disposición a aceptar nuestra propia limitación, como María y José, para que podamos cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Danos la gracia de la obediencia, para que podamos seguir tu plan para nosotros y caminar en la dirección que tú nos señales, aunque no siempre entendamos completamente lo que estás haciendo en nuestras vidas. Ayúdanos a ver las situaciones difíciles como oportunidades de crecimiento y transformación, y a confiar en que tú siempre estás con nosotros, como lo estuviste con María y José. Te pedimos por las familias, para que sean lugares de amor, aprendizaje y transmisión de valores, especialmente en lo que se refiere a la fe y la espiritualidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien vivió entre nosotros como un niño en una familia humilde y nos mostró el camino hacia ti. Amén.